Buenos días, ¿se me oye? No. A ver. Buenos días, sí, yo escucho. Vale, estupendo. Am, ¿Me oís? Sí, vale. Sí, Sí. hola. Hola, sí, buenos días, te oímos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con mucha calor. Sí. Yo acabo de poner el aire acondicionado un poquito más alto porque esto es una locura. Ayer leí una noticia que decía que la temperatura del Mediterráneo a fecha de, nada, hace una semanita ya estaba más alta que cuando está a finales de agosto. Así que imaginad cómo está el patio. En fin. Bueno, vamos a dejar como siempre esos pequeños minutos de cortesía. Hoy hoy tenemos matraca, ¿vale? Hoy tenemos bastantes contenidos, no sé si me va a llegar para explicaroslo todo, porque voy a intentar hacer una explicación de, sobre todo, algunas cifras, algunas métricas, ¿vale? Tanto del contexto de los legados aquí en España, sobre herencias y legados desde el punto de vista de Veritus a nivel de métricas, ¿vale? Y luego pues pasaremos a la parte de presentación de qué es lo que desde Veritus entendemos que se tiene que hacer con herencias y legados, ¿vale? Am, Voy a esperar un poquito porque hay cosas también que desde Plena Inclusión me han dicho que os comunique todos, así que voy a esperarme a ver si se une más gente y si no, nos quedamos los fieles que habéis estado aguantándome durante estos meses. ¿No se oye? ¿Me oyes? Conchita, ¿no nos oyes? Ah, vale, vale. Ahora sí que os oigo. Vale, vale. Perfecto.
Pues venga, un minutito y vamos al lío. Pues venga, las 11:05 y vamos allá, que si no, no vamos a poder llegar a todo. Vale, lo primero que os quería comentar es que desde Plena Inclusión hemos acordado que el día 27 de este mes va a ser la fecha límite para entregar las tareas, ¿vale? Os he puesto tareas muy sencillitas, no creo que tengáis problemas. No voy a catear a nadie, ya os lo digo ahora, esto lo voy a sacar de la grabación, pero yo creo que ya somos mayorcitos todos y al final, como decía mi madre, pues la vida ya te catea solita, ¿vale? Pero bueno, sí que voy a hacer valoraciones para intentaros ayudar a mejorar y a crecer. El día 4 será la fecha límite para mí para tenerlas corregidas, ¿vale? Así que del 27 al 4 pues estaré repasando algunas cosas que ya he hecho, algunas notas que ya he ido poniendo, ¿vale? Pero el 4 se cerrarán. ¿Qué más? Me comentan también que queda una plaza para el acompañamiento, para la fase 2 de este acompañamiento. De acuerdo que si alguien quiere inscribirse, queda una plaza porque son sesiones grupales de hasta 6 organizaciones, un poquito lo que hemos hecho hasta ahora, pero en que yo ya he diseñado un plan de acción, un plan de trabajo para este acompañamiento con la idea de que esta formación, que ha sido bastante teórica, aunque con las tareas he intentado que podáis hacer cosas que se apliquen a las organizaciones, a vuestro día a día, sí que este acompañamiento irá mucho más enfocado a algo práctico, con entregas, ¿vale? Con útiles de gestión, etcétera, 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 ¿vale? Así que, a ver, Conchita, dime. Puedes hablar, ¿eh? Puedes hablar, que yo creo que va a ser más Vale, práctico. no quería interrumpir, No, no discúlpame. te preocupes, no te Bueno, preocupes. soy Conchita Arjona de Nadie es Solo y es la primera, me vais a disculpar porque yo me he incorporado con retraso, esta es la primera sesión a la que asisto, tengo pendiente ver los vídeos anteriores y sí que he recibido el plan de acción que entiendo que va a ser la parte práctica, todo lo que tenemos que empezar un poco a desarrollar. Pero cuando nombras tareas me pillas ahí un poquito fuera de juego porque no he podido visualizar los vídeos anteriores, los enlaces. Entonces, espero visualizarlos entre esta semana y la siguiente y no sé si me puedes adelantar un poquito qué tareas son así en general para saber si me tengo que todavía que agilizar más para llegar a tiempo. Vale, si acaso hacemos una cosa, te escribo Vale, por por privado, privado. Sí, ¿vale? gracias. Pero mírate antes las tareas, porque Sí, sí que están colgadas y cualquier duda me vale, lo dices, porque seguramente saldrán dudas, ¿vale? Porque vale. están muy vinculadas a todo lo que hemos hecho en las sesiones. Gracias. Vale, no te preocupes. Vale, dicho esto, esta es la última sesión en la que sí que vamos a hablar con más detalle de lo que desde Veritus Group consideramos que tiene que ser un programa de herencias y legados, ¿vale? No entraremos tanto en las partes legales y en consideraciones técnicas, pero sí en cómo intentar construir un programa de herencias y legados desde nuestra perspectiva. Los que habéis ido siguiendo desde el principio, habéis visto que hemos pasado, ¿no?, por diferentes fases, diferentes contenidos, con la intención de daros un poquito esa visión global de todo lo que implica para Veritus el fundraising y, lógicamente, sus dos grandes segmentos, y lo diré tal cual, de negocio, porque al final es nuestro trabajo, que son grandes legados y herencias y legados, ¿vale? Hicimos una primera sesión en la que vimos sobre todo esa cultura de la filantropía, un tema que pues, puede parecer muy etéreo, pero para nosotros es importantísimo, porque al final sin una buena cultura de la filantropía interna no vamos a poder desarrollar bien nuestros programas de grandes donantes, donantes medios, herencias y legados. Luego hemos hecho pues, estas 4 sesiones en las que hemos visto pues, un poquito qué son los grandes donantes, cómo cualificarlos, ¿vale? Una parte muy importante para sobre todo tener en la cabeza esa métrica o esa cosa que, perdón por cosa, que nos tiene que guiar siempre, que es el retorno a la inversión, es decir, como entidades del tercer sector tenemos que buscar siempre que nuestras acciones sean lo más eficientes posibles, ¿sí? Y por lo tanto no desviar la atención en acciones, canales, segmentos que no nos dan un retorno
positivo. Luego estuvimos hablando de cómo crear una estrategia con estos grandes donantes, algo imprescindible, cómo conocerlos, cómo alcanzar esa conexión que necesitamos desde el punto de vista de cultura de filantropía, desde el punto de vista de conocer sus motivaciones, intereses, etcétera, etcétera. Y la última sesión os expliqué esa metodología propia que tenemos desde Veritus de cómo conversar, ¿no? Cómo tener esas conexiones con los donantes. Un minutito. No sé si habéis podido hacer esa tarea que os dije de intentar poner en práctica el Permission-Based Tasking con vuestros compañeros o con vuestro entorno. Y si alguien lo ha hecho, pues me gustaría saber cómo ha ido, si ha levantado sorpresas, si os ha sido más fácil trabajar con esto, y si nadie lo ha hecho, no pasa nada, ¿vale? Sabéis que está ahí, pero bueno, me gustaría que lo pusierais en práctica. No sé si alguien lo ha hecho. Sí, yo lo practiqué, lo he practicado y bueno, al principio un poquito, vamos, complicado, ¿no? Pero sí, por ajustarse un poco al guión, ¿no? Pero sí es verdad que te facilita mucho el después poder conocer y ahí sobre todo me ha permitido conocer que efectivamente ese retorno, es decir, hay una cosa que interesa mucho al donante que es la transparencia, es decir, que lo que él aporta efectivamente después tiene utilidad. Eso es algo que no había valorado y que a partir de ahora pues lo vamos a implementar, ¿no? Darle ese retorno porque es fundamental, ¿no? Perfecto. Muy bien. Hola, buenos días. Una cosa, Ignasi. Bueno, voy a aprovechar para hacerte una pregunta que igual si no, como veo que hoy vas apurado, te la hago por privado, si no. Pero es a la hora de que, digamos, entre el donante y yo, digamos, haya un enlace. Es decir, que no sea el donante el que tienes la relación directa, sino que hay un enlace. Porque a la hora de poner en práctica el Permission-Based Asking de la semana pasada, claro, yo me lo planteé como casi volver a empezar un poco con él, pero claro, no sé si a él le tenemos que pedir al enlace poder tener esa relación con un directo o hacer todo este trabajo con el propio enlace. No sé si me explico. Vale, es El decir, enlace no es el que nos da la donación, vale, tú ¿no? tienes un donante y tienes una persona Sí, intermedia. ¿Esta persona sí. intermedia es de la entidad o no es de la entidad? Es externa. No, es de la empresa. Pertenece a la empresa con un cargo, pero no directamente es el que decide si nos dan o no esa donación. Vale, yo creo que aquí el intermediario con el que tienes que poner en práctica es este enlace. Con el enlace, claro. Sí, porque además... Sí, de hecho, como llevábamos tiempo sin hablar, pues le mandé un correo electrónico preguntándole si tendría 5 minutos para hablar, que tenemos pendiente una cosa, incluso, bueno, sí, y aproveché pues la parte de final como para invitarlo, por si acaso, a la asamblea que tenemos el día 28, bueno, Se hice un poco con él, pero sí que luego me generó la duda de si yo a este enlace tendría que pedirle o no sé si pedirle o por lo menos decirle de manera indirecta si podríamos dar ese paso para tener una relación más directa con el donante en sí. Pero bueno, igual no, ¿eh? Igual tenemos que ponernos en el enlace. Si no preguntamos, nunca lo sabremos, ¿no? Al final. Claro. Yo te diría, si utilizamos siempre este mecanismo de pedir permiso, ser respetuoso, etcétera, etcétera, al final cualquier pregunta es válida y es lícita, ¿no? No creo que haya ningún problema. Si tú crees, también pensad que siempre tenemos información a nuestro alrededor que nos dicta un poquito qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Si al final tenemos algún trigger, algún indicador que nos dice, bueno, pues quizás este tema no quiere hablar, no le interesa, pues no hay ningún problema, seguimos adelante con otros temas. Y luego con una amiga porque creo que lo habías puesto como ejemplo, estuve viendo la grabación, que preguntásemos también a alguna persona que conociésemos cercana que hace donaciones, digamos, aunque sean anuales o puntuales, no muy grandes, pero sí varias. Sí que utilicé un poco toda la táctica de pedirle permiso para indagar un poco en por qué estaba haciendo estas donaciones, con qué sentido, y vi que al final todo era como muy impersonal, ¿no? Y no le satisfacía eso, quiero decir, no había satisfacción de la donación, ¿no? Estaba haciendo unas donaciones por bondad, digamos, o por generosidad o lo que sea, pero no estaba tampoco teniendo
y sí que le parecía que lo quería. Entonces, bueno, ahí voy dirigiendo poco a poco a que, pues no sé, no digo que deje de hacer ese tipo de donaciones, pero sí que igual encamine alguna donación más importante a algún proyecto que le pueda generar emoción o que le pueda llenar, porque yo vi que sí que le gustaría poder tener esa parte personal, ¿no? Bueno, por ahí también tiré alguna... Bueno, yo creo que aquí dos temas importantes, ¿no? Que has podido detectar, una cierta insatisfacción, frialdad respecto a la causa, respecto mucha al proyecto. frialdad, sí. Vale, esto es interesantísimo, ¿vale? Porque ya te está diciendo, ojo, esto hay que reconducirlo de alguna manera, porque corremos el riesgo de que sin previo aviso deje de donar, ¿vale? Y luego hiciste muy bien en avanzar, avanzar, avanzar e intentar buscar esa conexión. Entonces, oye, ¿hay algo con lo que te gustaría marcar esa diferencia, ¿no? ¿Quieres involucrarte con algún proyecto en concreto? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este es el camino correcto. Luego ya me la traeré a nuestro terreno, claro. Claro. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos allá un poquito. Tengo aquí bastantes documentos abiertos. El primero que quería compartiros, que lo hice, ya sabéis que yo soy demasiado transparente a veces, pero lo hice muy rápido ayer porque me pareció interesante daros un poquito de contexto antes de entrar en materia en cómo Veritus gestiona los grandes donantes, que ya veréis que al final es muy intuitivo respecto a cómo hemos venido trabajando. Pero sí que es cierto que hay algunas variantes y algunos detalles que yo creo que son importantes y que os van a ayudar también, ¿vale? Os he buscado algunos datos claves, ¿vale? 2021-2024. Esto es una mezcla de información que tenía yo y el informe de la Asociación Española de Fundraising, ¿vale? Yo soy socio, no sé si alguien aquí es socio de la Asociación Española de Fundraising. Bueno, no, pues yo os lo recomendaría si realmente queréis dar un pequeño paso adelante en algunas cosillas de fundraising, porque sobre todo a nivel de información está bien, ¿vale? No entraré ahora a debatir el resto de cosas, pero hay informes que os pueden ayudar realmente, ¿vale? Así que vamos a ver 4 detallitos. ¿Verdad que estáis viendo la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Pues fijaros, en España hay más de 740.000 testamentos al año, ¿vale? Se hacen más de 600.000 testamentos ante notario, ¿vale? No entraré en valorar, ¿vale? Porque aquí hay muchísimos detalles y muchísimos tecnicismos legales, ¿vale? Pero atención, legados solidarios a entidades sin ánimo de lucro 2023. El volumen 54,5 millones de euros, más 33% versus 2022, ¿vale? Lo que iremos viendo, evidentemente, y creo que ya todos lo sabéis, es que los legados, las herencias y legados, ¿vale? Es una fuente de ingresos con un gran potencial, con unas grandes cantidades, pero que dan muchísimo trabajo a medio, largo plazo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos viendo un poquito, pero que requiere de ponerse las pilas ya, nos guste o no nos guste, porque ya veréis también que según nuestras métricas, prácticamente el 50% de las herencias y legados varían en los últimos años de vida. Es decir, alguien que toma una decisión en su momento, llega estos 5, entre los 2 y 5 últimos años de vida, decide cambiarlo, ¿vale? Así que hay que tener esto en mente porque muy probablemente pues, no sabremos si somos destinatarios, pero hay que trabajar para que lo seamos, ¿sí? La donación media, como veis aquí en 2023, 89.000 euros, ¿vale? Hay variaciones, 2022, 126, 2021, 79. Yo creo que es un poco... Fluctúa y yo creo que va al alza. Voy a seguir un poquito. Distribución territorial, pues como veis, Cataluña, 82, y por volumen de donaciones, ¿vale? Nosotros aquí en Cataluña tenemos muchos, pero somos más tacaños, vamos cumpliendo con los clichés. Madrid menos, pero, perdón, esto es 2022-2023. Fijaros Cataluña, 2024, sí que sube un poquito más, ¿vale? ONGs y órdenes religiosas. 5 millones 2023, País Vasco 4,8, Comunidad Valenciana. Todo esto os lo pasaré, ¿vale? No vamos a entrar en los detalles, ¿vale? Pero para que veáis un poquito la magnitud. Sí que es cierto que en Cataluña yo creo que hay bastante más tradición. Siempre se ha trabajado más el tema de herencias y legados. Es una zona con muchísimo tejido asociativo fundacional y viene un poquito por tradición. Y sí que, y aquí ya os lo digo yo, más allá de lo que veis en este slide, por experiencia, las órdenes religiosas, las entidades vinculadas a órdenes religiosas, son las que más reciben, sin duda,
¿vale? Hay ahí una vinculación entre fe y herencia muy potente, ¿vale? Vamos un poquito a este perfil, ¿vale? Entre el 58 y el 66% mujeres, interesante, estado civil, solteros, casados, divorciados, viudos, bueno, aquí ya no me meto, pero os da un poquito esa imagen. Edad habitual entre 50 y 70 años y esta tendencia que os decía, cada vez más personas incluyen a las entidades sin ánimo de lucro en sus testamentos, ¿vale? Otros detallitos, ¿no? Que a veces se renuncia a algunas herencias porque están cargadas de deudas, ¿vale? Y sí que es cierto que las diferencias fiscales entre comunidades autónomas no acaban de ser, no se observan patrones que realmente generen mucha diferencia entre las comunidades autónomas, ¿sí? Por ejemplo, este es un caso de un donante anónimo que dejó 5 millones a Médicos Sin Fronteras en 2024, ¿vale? Donante anónimo. No estaba en su órbita, no estaba en su base de datos. Así que no está mal, ¿eh? Esas sorpresas, ya, interesante, ¿eh? Ya. Y, bueno, esto nos dice muchas cosas, ¿no? Si no estaba, ¿cómo es que dio? Si no estaba, ¿por qué no estaba? Cuando debería haber estado y le podríamos haber hecho un stewardship, una palabra para mí clave, ya lo veréis, un acompañamiento mucho más importante, ¿no? Y nada, poquita cosa más a nivel de datos, ¿vale? Sí que os he preparado alguna cosilla más. ¿Dónde está? Vale, aquí. Y ahora veréis, y ahora pasaré a la presentación de Veritus. La traducción que veis por aquí es horrible, es español americano, ¿vale? Con lo cual os guiaré un poquito. Es una mezcla de chicano y latinoamericano, pero he intentado retocarlo un poquito, ¿vale? Métricas interesantes para Veritus, ¿vale? ¿Quiénes son normalmente, ¿vale? Esos donantes que nos dejan alguna herencia? Pues desde nuestra métrica, desde nuestra experiencia, son donantes que han estado vinculados durante más años, ¿vale? Durante aproximadamente más de 10 años a nuestra organización, que acostumbran a dar bastante dinero en los 2-3 últimos años, ¿vale? Y más de 60 años, ¿sí? Perdona, Inasi, esto se ve muy pequeño, no sé si soy yo solo o le pasa al resto que lo... Soy yo, no eres Vale, tú, ¿vale? vale. No eres tú, soy yo. Eh, ¿Lo veis mejor aquí? Sí, sí, ahí mejor, sí. Gracias. Vale, perfecto. Pues este es un poquito el perfil con el que nosotros trabajamos, ¿vale? Lo que veis aquí es lo que vamos a ver ahora en las diapositivas siguientes, ¿vale? Fijaros que hasta ahora hablábamos de un MGO, un manager de grandes donantes, ahora hablamos de un legacy officer, ¿vale? Para nosotros es importante que haya un legacy officer, complejo, complicado. Ya veremos al final de la presentación que también nos proponemos cargas de trabajo híbridas, pero sí que en nuestro modelo ideal tiene que haber un legacy officer, ¿vale? Alguien que gestione la captación, la detección de estos donantes y que una vez ya están captados, identificados y confirmados, pasan a otro miembro, ¿vale? Del staff, que sería una especie de este stewardship, ¿vale? Que le va a acompañar una vez ha confirmado. Son dos programas diferentes, son dos figuras, la captación y el stewardship, el acompañamiento, ¿vale? Por aquí había un par de datos más. Se tarda entre 5 y 8 años entre que se firma y se recibe la herencia. Fijaros que es la misma métrica entre que se firma, que se pierde. Es decir, 50% de las herencias y legados que están destinados a una organización en los 5 últimos años se cambian. ¿Vale? Fijaros que las cifras son las mismas. ¿Vale? Voy a pasar ya a la presentación. Hoy sí que voy a ir a toda castaña porque hay mucho contenido. Os lo subiré todo, os lo miraréis con calma. Podríamos hacer un curso enterito de herencias y legados, ¿vale? Y sí que dejaré unos 10 minutitos para el final, que yo creo que llegaremos bastante bien, ¿vale? Oye, que se va.
Se va. Para preguntas, que seguro que saldrán muchas y probablemente no sea capaz de responderlas a todas. Vale, ¿cómo construir un programa de herencias y legados próspero? Recordad que estamos dentro del marco de Veritus, ¿vale? Aquí cada maestrillo tiene su librillo. Pero antes de empezar, os voy a enseñar algunas landings, ¿vale? De algunos compañeros del sector que para mí son súper interesantes de cómo han gestionado y me gustaría que veáis un poquito diferencias, ¿vale? Quedaros con esa primera impresión de las diferentes opciones, ¿vale? Porque a mí yo veo muchísimas diferencias, y ahora no lo voy a encontrar, fenomenal, vale, en cómo se presenta en el canal digital, ¿vale? Y veremos que para nosotros, Veritus, el folleto está perdiendo mucho fuelle, ya no es un canal que tenga que valorarse mucho, ¿vale? El hard copy, la copia escrita, está perdiendo fuelle, ¿vale? Vamos a ver, vamos a empezar con la Asociación Síndrome de Down Jaén, ¿vale? Ricardo, aquí compañeros del sector, y fijaros los contenidos que hay aquí. Apoyar causas importantes, nos está diciendo el por qué, ¿vale? ¿Por qué tienes que dejar una herencia y legado? Crear un impacto, inspirar, interesantísimo, ¿vale? Porque para nosotros una de las cosas que hay que hacer con un programa de herencias y legados es que ese testador en favor nuestro inspire a otros y haga también evangelización para entendernos de su herencia y evidentemente pues tema de beneficios fiscales. Para mí no es un tema muy importante, pero entiendo que tenga que estar ahí. ¿Vale? Dona tu herencia o legado a una ONG, contáctanos. ¿Sí? Algo muy sencillo, está ahí. Efectivo, no lo sé, pero no está mal. ¿Vale? Vamos a ver a otros. Vamos a empezar por Manos Unidas. Herències i llegats, esto está en catalán, ¿vale? Para mí esto es totalmente ineficiente, ¿vale? Y no hay ningún problema en decírselo a un compañero. Y además tenemos aquí esta barbaridad, undefined, ¿vale? Que también nos dice que siempre tenemos que hacer auditorías de cómo están nuestros canales digitales. No nos olvidemos de controlar siempre que toda nuestra web funcione correctamente, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que no se tiene que hacer? Y vamos a llegar a un par de ejemplos muy interesantes, ¿vale? Que para mí son de lo mejorcito que hay en el sector. Testamento solidario, Save the Children, herencias y legados. Atención, porque aquí ya vemos una imagen potente, ¿vale? Fijaros, opuesta, es decir, vida, ¿no? Un niño. Es muy importante el lenguaje, es muy importante las creatividades, es muy importante qué estamos diciendo, ¿vale? En un programa de herencias y legados. Vidas que te quedan por vivir, un mensaje súper emotivo, muy bueno, ¿vale? Y atención, se explica, quizás desde mi punto de vista, demasiado texto. Prefería más la presentación de Down Jaén con esos iconos, ¿vale? Pero aquí tenemos ya un vídeo. Elsa Anca y Lidia Torrent, dos influencers, ¿vale? Personas conocidas, están explicando con su testimonio, ¿vale? Aquí pasamos a una parte muy importante. Están guiando. Fijaros que están guiando. Reflexiona sobre tus bienes. Cómo incluir, acude a una notaría y comunícanoslo, ¿vale? Importante. Entonces aquí ya estamos conduciendo a ese donante, le estamos dando todas las facilidades y estamos acompañando en ese proceso. Testimonios, ¿vale? Y historias. Y atención, ¿qué puedo conseguir con tanto dinero, con 30, con 20, con 100? ¿Sí? Muy importante. Estamos dando una claridad, estamos dando un objetivo y esto es clave. Y atención, preguntas frecuentes. También, ¿cómo se divide una herencia? ¿Vale? Aquí cada comunidad autónoma tiene sus follones. Pero estamos dando información legal y una ayuda legal para resolver esas dudas. Nuestro equipo siempre te asesorará, ¿vale? Y conoce más. Fantástico. Y vamos a la Asociación Española contra el Cáncer. También, para mí el mismo concepto, lo han hecho extremadamente bien, ¿vale? No se trata de dinero, no se trata de qué organización tiene más dinero para poder hacer esto. Al final, fijaros que los mensajes son muy claros, muy sencillos, pero tiene que haber ese acompañamiento en todo momento. Fijaros, un testimonio nos explica, ¿vale? Guía informativa, captación de leads,
clave, ¿vale? Lo veremos en nuestra presentación. Captación de leads, ¿sí? Hay que alimentar constantemente con leads de calidad, ¿vale? Y digo calidad porque es súper importante, esos posibles testadores. Os buscaré, y de hecho os lo puedo enseñar ahora porque es súper interesante. No me va a dar tiempo de nada, ya lo veo. Pero os lo quería enseñar porque, fijaros aquí, este estudio que hizo la Asociación Española de Fundraising, precisamente, los diferentes estados mentales de un legatario, de un testador, perdón. Esto lo ha hecho una chica que conozco, Mireia Mayans, muy buena. Y os lo voy a buscar por aquí. Vamos a pasar de los datos, ¿vale? Retorno a la inversión. Recordad este pipeline que ya hemos visto en alguna ocasión. Captación, fidelización, mid-donors, grandes donantes, testamento solidario. Como veis, esto es de Veritus, lo cogió de nuestro, digamos, entorno de conocimiento y lo aplicó aquí. Y súper interesante lo que os quería enseñar. Esos estados mentales por el que pasa un testador. Vamos a llegar. Tenemos prospects, ¿vale? Echarle un pantallazo si queréis, os lo voy a poner bien grande. Nadie va a archivarse a la Asociación Española de que yo he compartido esto. Tenemos prospects, tenemos interesados, muy interesados, considerando y confirmados, ¿vale? Son 5 estados. Esto es como acostumbra a pensar un legatario, ¿vale? Interesado, bla, 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 ¿vale? Entonces, fijaros si me vuelvo a la Asociación Española de Fundraising, ahí contra el cáncer, que aquí ya esa captación de leads para generar esa primera etapa, esos prospects, esos interesados, ¿sí? Mantén vivo tu compromiso, fotos emotivas, deja un futuro mejor, mensaje muy claro. ¿Qué puedo? Informamos cómo se hace, ¿vale? Un poquito también en lo que hacían los compañeros de Save the Children y aquí, pues, información. Como veis, vemos también esa sección de qué consigues. Interesante también esta imagen, ¿eh? De un camino. Esto, darle una vuelta a nivel de marketing y de visual y de creatividades, cómo mostrar, ¿no? Ese camino, esas ondas, ese mar. Parecen tonterías, pero esto muchas veces cambia la manera de pensar y de sentir cuando estamos viendo estos mensajes. Preguntas frecuentes y te asesoramos, ¿vale? Y de nuevo, captación de leads, súper clave. Y ahora sí, voy a entrar en materia en Veritus, ¿vale? ¿Cómo construir un programa de herencias y legados? Vosotros, la gran mayoría de vosotros, sois entidades medianas, pequeñas. Veréis que cuando lleguemos a la parte final hablamos de casos de gestión de una cartera híbrida. Yo creo que la mayoría de vosotros vais a tener una cartera híbrida de mid-donors, grandes donantes y herencias y legados, ¿vale? Que vais a tener que gestionar, pues probablemente una persona, 2 personas. Evidentemente, nosotros desde Veritus consideramos que al final tiene que haber para cada, digamos, cartera un staff, un miembro, pero esto no es posible. Así que las carteras híbridas son perfectamente válidas, ¿vale? Aunque, pues, si vamos recibiendo más dinero, pues lo genial es que vayamos ampliando nuestras actividades y nuestro staff y nuestros perfiles, ¿sí? ¿Por qué se va eso? Vale. Pues vamos allá y vamos a empezar por aquí. Objetivos, comprender buenas estrategias, cómo crear esta cartera, ¿vale? Y los diferentes componentes, ¿sí? Conchita, claro, tú partes un poco de cero, pero todo lo que hemos hecho hasta ahora lo vas a ver bastante reflejado en lo que estamos mostrando hoy, ¿vale? Porque es decir, esto es la última fase, como he dicho, de pequeños pasos que hemos ido haciendo para llegar hasta aquí y que todo esto se entienda con mucha más facilidad. Cualquier cosa, ya hablaremos, ¿vale? Venga, perfecto. ¿Cuál es la metodología de Veritus? Utilizar datos, ¿vale? Importantísimo. Los datos nos tienen que guiar siempre. No vamos a ir a pescar sin tener ningún tipo de análisis pre. Estos datos los tenemos dentro de casa y los tenemos fuera de casa. Cuando digo los tenemos dentro de casa, es nuestra propia cartera. Lo veréis ahora. Y 2, fuera. Creación de nuevos leads. Enfoque manejable. Como veis, esta traducción chicana
Ja us lo traduzco yo al castellano normal, ¿vale? Què vol dir això? Què quiere decir? Leads de calidad, ¿vale? Una vez entran en nuestro ecosistema, hay que hacer como con los grandes donantes, cualificarlos. Si no cualifican, si no hay un interés real, fuera, ¿vale? No vale la pena invertir tiempo en prospects que no nos van a traer absolutamente nada, ¿sí? Cartera que incluya objetivos, estrategias y puntos de contacto. Recordaréis que, igual con los grandes donantes, hemos creado unas estrategias, unos objetivos. Con los testadores, absolutamente igual. Hay que crear una estrategia comunicativa, ¿vale? Para, una vez están confirmados, retenerlos, cuidarlos, informarles, etcétera, 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 ¿vale? Y un stewardship. Ese stewardship, que es esta palabra tan inglesa y tan bonita, que traducido literalmente es mayordomía, ¿no? Es ese acompañamiento, está siempre disponible. Recordad que os he dicho, tenemos captación, ¿vale? Y filtración, cualificación, y luego una vez confirmado esa intención de donar, pasarían al stewardship, que ahí sí que vamos a crear esos puntos de contactos, estrategias, visitas, lo que necesite ese testador. Vamos a seguir. Perfecto. Vale. ¿Qué nos muestran los datos? ¿Cuántos legados probablemente tengas? ¿Vale? ¿Cuántos leads activos? ¿Cuántos leads necesitas? Todas estas métricas son las que necesitáis para poner en marcha un programa de herencias y legados. ¿Cuántos donantes actuales pueden estar abiertos a opciones de herencias y legados? Y aquí apuntad bien, porque esto es la tarea de esta sesión. Intentad buscar, detectar en vuestras pools, en vuestras carteras de donantes, candidatos a alguna herencia y legado. Y si no tenemos, ¿vale? Que esto es la parte 2, ¿qué podemos hacer para tener? ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué indican los datos para la dotación de personal? ¿Qué significa esto? ¿Este volumen que tengo es suficiente para dárselo a una persona o tenemos que gestionar esa cartera híbrida? Vamos a seguir. No sé por qué. Vale. Comprender comprender lo que se puede y lo que no se puede. ¿Sí? Si tenemos pocos, trabajaremos con pocos. Si tenemos muchos, con muchos. No hay mucho secreto. Identificar y que estén recibiendo el tipo correcto de relación e información. La pregunta es, ¿vamos a decirle lo mismo a un gran donante, a un mid donor o a un testador? Evidentemente el tono y el contenido no van a ser el mismo. ¿Sí? El testador tiene otra mentalidad, está pensando en otra cosa, está pensando en un futuro, está pensando en dejar huella. Por lo tanto, va a ser diferente a cómo presentamos las propuestas, en cómo presentamos las comunicaciones a los grandes donantes o mid-donors. Recordad que un mid-donor es un officer, digamos, para unos cuantos, un officer de grandes donantes es uno para uno, ¿vale? Gestiona siempre de manera personalizada con esos grandes donantes y con un testador exactamente igual, pero el objetivo es diferente, ¿vale? Por lo tanto, habrá que adaptar. ¿Cómo piensa un testador? Pensará con esa huella que quiere dejar. Por lo tanto, primero hay que intentar identificar esa cantidad que nos quiere donar y buscar esas tangibilizaciones. ¿Con qué vas a impactar? Lo hemos visto en las dos landings anteriores, ¿vale? Ese impacto que vas a dejar son tantos euros y vamos a poder hacer esto, ¿sí? Vamos a seguir un poquito, que esto es muy largo. Creación de un caseload, ¿vale? Ya sabéis, el caseload, esa cartera de grandes donantes, nosotros estimamos, yo sé que vosotros, no creo que nadie aquí tenga una cartera suficiente para tener 150 testadores, ya lo sé. Pero al igual que con grandes donantes, yo tengo que explicaros lo que hacemos nosotros, consideramos que como máximo, ¿vale? Un legacy officer puede gestionar 150, ¿vale? Más es ingestionable, ¿vale? Es una barbaridad y es, yo os diría que casi más exigente que un programa de grandes donantes, ¿sí? Investigar nuestra propia base de datos, desarrollar metas y estrategias y ese plan de comunicación y de puntos de contacto. Fijaros aquí tenemos un plan, ¿vale? Yep. Perdón, que esto me están enviando notificaciones. Dejadme que salga de aquí. Perfecto. Fijaros, los intereses, ¿vale? Esto lo sabemos, lo tenemos que saber y
los canales de comunicación. Al igual que grandes donantes, respetamos los canales de comunicación, ¿vale? Y fijaros que poco a poco vamos creando esa estrategia. Y vamos, pues teniendo estos puntos de contacto, etcétera, etcétera, con estos testadores, ¿sí? Buen fundraising, prácticas del buen fundraising, ¿sí? Una buena estrategia de recaudación de fondos es una buena estrategia de legados. Vuelvo al pipeline, ¿sí? Desde la captación hasta herencias y legados. Evidentemente no todos van a llegar a la cima, pero yo soy muy obsesivo. Hay que construir un journey, ¿vale? Un camino para cada uno de los segmentos, ¿sí? Para que pase del lead a donante de nivel bajo, a mid donor, a gran donante, herencias y legados. No todo el mundo es candidato, no todo el mundo va a poder, lo sabemos perfectamente, ¿sí? Intentaré buscaros cifras de porcentaje de prospect hasta herencia y legado, ¿vale? Que por alguna parte lo tenemos investigado. Pero ese camino, ese viaje, recordad que tiene que estar siempre interconectado. Y eso significa que internamente también tenéis que estar interconectados. Esa cultura de la filantropía, si no hay ningún tipo de comunicación entre departamentos, esto va a ser un desastre. Y os vais a enterar, ¿sí? Seguimos. Construir relaciones auténticas con los donantes, ya lo sabemos, lo hemos hablado 1000 veces. Descubrir las pasiones e intereses, pedir permiso y ser ese partner, ¿vale? Son los mismos principios que hemos utilizado en grandes donantes. Repasito al Permission-Based Tasking, ¿sí? Nos va a servir en todas las fases de comunicación y relación con testadores, con quien haga falta, incluso proveedores, ¿vale? Nosotros lo recordamos siempre, que es la clave también de nuestra metodología, ese Permission-Based Tasking. Siempre pedir permiso, avanzar, ser curioso, preguntar, celebrar, ¿sí? Seguimos. Pedir un legado. ¿Por qué es importante el Permission-Based Tasking? Porque el Permission-Based Tasking nos tiene que permitir hacer esas preguntas sin ningún tipo de miedo ni pudor, para entendernos. ¿Sí? Tenemos que pedirle y saber cuáles son sus intenciones, sobre qué proyectos le gustaría dejar huella, qué cantidad, ¿vale? Y, atención, ya os avanzo un poquito, conocer a la familia. También muy importante en este proceso. Para nosotros forma parte de una de las tareas que hay que hacer cuando se empieza a trabajar con herencias y legados. Conocer a esa familia, a ese entorno, ¿vale? Para que también estén alineados, que no se generen tensiones. Evidentemente, la lógica nos dice que esto es algo que debería hacer el testador, pero no ocurre. Sí, la responsabilidad, pues por sentido común es, bueno, tú ya te aclararás con tu familia, a mí no me metas, ¿vale? Nosotros desde Veritur recomendamos que en la medida de lo posible, pues la familia esté como mínimo al caso y conozca las intenciones, ¿vale? Para que luego no hayan follones. Ahora os explicaré un caso muy divertido y esto fue espectacular. No recuerdo qué organización era, me lo contaron hace unos años. Reciben una herencia, ¿vale? Van a buscar la herencia, que resulta que era un coche y un piso. Se desplazan y la viuda les dice, toma aquí, toma las cenizas, yo no las quiero para nada. Toma las llaves del coche. Sí, sí, no, es muy bestia esto. Y ellas podéis largar y yo no quiero saber nada de esto. Total que se van con el coche y las cenizas, ¿vale? Les paró la Guardia Civil. Un coche que no era suyo y unas cenizas que no eran claro, que no eran de nadie. No tenían ni el certificado de nadie. El follón que se organizó para deshacer aquel entuerto fue espectacular, porque claro, iban con un muerto que no era suyo y con un coche robado, casi, casi. ¿Vale? Así que estas cosillas, pues, si están también abogados y demás presentes, cuando más informada esté la familia, mejor, ¿vale? Aquí lo dejamos muy claro. Elaborar una propuesta en que esté alineada con los intereses, bla, 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 y aborde cualquier preocupación financiera, ¿sí? También hay que dejar claro cómo implicaciones fiscales y legales tiene. Y estar disponible para apoyar al donante y sus asesores en la finalización de su donación. Es un acompañamiento, ¿vale? Hay que estar siempre ahí. Y esto ya es sentido común, pero os lo digo, no es un acompañamiento reactivo. Es un acompañamiento continuo. No hay que estar ahí a que cuando el testador me pregunta algo, yo contesto. No. Hay que
ir acompañando, ofreciendo información, resolviendo dudas, y somos nosotros quien tenemos que liderar esto. ¿Sí? Vamos a seguir. Lead generation, lo que os comentaba, súper importante, ¿vale? Cómo captamos nuevos prospects, nuevos candidatos. El papel, nosotros consideramos que ya no es un buen canal, ¿vale? El dejar folleto en la notaría, estas cosillas que se han hecho toda la vida, no acabamos de ver que tenga un buen retorno a la inversión, con lo cual nosotros optamos por el canal digital, ¿sí? Webs pasivas que generan pocos leads. Atención, web pasiva, ¿qué significa web pasiva? Que tienes ahí esa sección abandonada, olvidada, por si alguien aterriza. Para eso no la tengas, ¿vale? Y aquí los colegas de marketing nos podrían dar lecciones de horas y horas, ¿vale? Sobre los puntos de calor que tiene una web y cómo generar tráfico. Si no conducimos usuarios, no va a llegar nadie. Por lo tanto, es que no vale ni la pena tenerlo si nadie va a llegar ahí. Los ejemplos que hemos visto son páginas activas, son páginas potentes, son páginas que están promocionadas, ¿vale? Se paga para que el usuario que busca dejar legado a ONG aterrice para ahí, ¿sí? ¿Vale? Email marketing. ¿Sirve de algo enviar un mail frío? Nuestra respuesta es no, ¿vale? Y los folletos ya no generan esos leads. Eso es nuestro punto de vista, ¿vale? Si alguien tiene otro, siempre bienvenido y seguro que cada maestrillo tiene su librillo. ¿Qué es lo que nos funciona a nosotros? Social media, ¿vale? Presencia en redes sociales. Sin tabú, sin problema. Explicar que puedes contribuir en el futuro con tu herencia y legado. Anuncios patrocinados, conducir al usuario a las landings, encuestas online. Ojo, porque esto es un mecanismo que nosotros utilizamos mucho en Veritus para conocer a nuestros donantes y nuestra base de datos. Plantearos como acción, que es una buena idea, coger un día y enviarle a todos vuestros socios y donantes una encuesta. Una encuesta en la que utilizaréis, recordad que esto también estaba en el proceso de cualificación. Si hacemos memoria, la encuesta nos sirve para conocer muchas cosas. Podríamos preguntar en esa encuesta qué les interesa a nuestra organización, ¿vale? Sobre por qué canal quieren que nos comuniquemos y si han pensado alguna vez en dejar una herencia ilegal, ¿vale? Esto nos va a generar calidad en nuestra propia base de datos y también lo podemos hacer a través de lo que es nuestro ecosistema externo. Fijaros muchas veces en lo que hacen algunas entidades, ¿vale? Y puede servir perfectamente para este caso. Firma para luchar contra el Alzheimer. ¿Sí? Vale. No estás firmando para luchar contra el Alzheimer, estás firmando para generar una masa, ¿vale? De leads, de personas interesadas en ello, a las que tú luego les vas a comunicar una serie de cosas constantemente para acabar transformándolos en donantes, lo que sea. Se puede hacer perfectamente. Enviar como os digo eso, un anuncio patrocinado en que preguntemos si estás interesado en hacer una herencia o un legado, ¿vale? Y storytelling, prescindible. Ese punto y lo hemos visto muchas veces en las comunicaciones, en los planes que os he explicado, el storytelling es clave. Fijaros aquí, tengo un par de landings de Inglaterra, ¿vale? Que son muy buenas captando, ahora no me funcionará y no es la correcta, captando herencias y legados, ¿vale? El storytelling ya lo hemos visto nosotros, pero siempre está muy presente. Stephen's Story, ¿vale? Pam, ya está, te lo encuentras aquí, ¿vale? Watch Stephen's Story, muy claro, ¿vale? Lo hemos visto nosotras. Rebecca's Story, muy visual, ¿eh? Fijaros, vídeos. Funciona muy bien, ¿vale? Y aquí también han hecho una cosa interesante, que es al final poner otras maneras de colaborar, ¿sí? Vamos a ver otra. Esto es una organización de Inglaterra que trabaja con personas con discapacidad, ¿vale? De entrada ya tenemos aquí un vídeo, ¿vale? Vamos a verlo rapidísimo, si funciona bien. Pues no funciona bien. Pues vaya, no funciona bien, qué lástima. Porque el vídeo era chulísimo.
No, se ha quedado tonto. A ver. No, es fallo mío. Pues no funciona. No pasa nada. De aquí a un rato sonará y tendré que volver a la página. Vale, como veis, el tema digital, el canal digital, importante. ¿Vale? Aquí unos cuantos ejemplos de ese marketing de herencias y legados, esa visualización, esa poesía un poquito, ¿vale? Visual, esos contenidos y creatividades emotivos, ¿sí? Incluso mensajes retadores, ¿no? Algo que, y esto os voy a explicar, creo que os expliqué de ejemplo una vez, ¿no? Yo tengo unos clientes en el País Vasco que están trabajando con grandes donantes y la persona que lo lleva también herencias y legados, ¿vale? Y estaban tomando, pues literalmente, unos cachis que se llaman ahí, con este señor, un poquito fuera de, porque había muy buena amistad. Pues ese señor, envalentonado, dijo, pues qué demonios, que por qué no te voy a hacer yo el testamento en favor de la organización. Se fueron esa misma tarde, allí envalentonados y con la típica bravuconería del País Vasco, al notario. Y esa misma tarde firmaron el testamento en favor de la organización. ¿Vale? Hubo esa parte de pique, de que no te atreves, que no me atrevo, pues ahora verás tú. ¿Vale? Evidentemente lo estás gestionando de una manera muy personal, pero esa parte de reto a veces también es interesante trabajar. ¿Sí? Acompañando al donante. Imprescindible. Fijaros lo que os decía. Alrededor del 50% de los testadores anula su legado antes de su fallecimiento. 50% es una barbaridad. Es un lujo que no nos podemos permitir. Porque la organización no cultiva la relación. Y yo todavía diría más, porque la organización no tiene ni idea de que haya un testador en favor suyo dentro de su propia base de datos. Que eso es terrible. No sabemos, no conocemos lo que pasa dentro de nuestra base de datos. Sigo un poquito. Esa modificación acostumbra a pasar entre los 2 y 5 últimos años, ¿sí? Que se modifican, se cambian. Por lo tanto, a tener en cuenta. Esto que genera legacy attrition, ¿vale? ¿Qué es la legacy attrition? Recordad que hemos visto la value attrition, ¿vale? Es lo mismo con la legacy attrition. La value attrition, ¿qué es? Tengo tantos donantes que dan tanto dinero ese año. El año siguiente tengo los mismos donantes que dan esa misma cantidad. Generalmente no es así, ¿vale? Esa pérdida generacional de valor y de donantes pasa lo mismo con los testadores, ¿vale? Se van perdiendo testadores y por lo tanto se va perdiendo ese valor de ese testamento original. Por lo tanto, continuar con aquellas conexiones que os han dicho que sí. La otra cara de la moneda es los que han dicho que no, seguid enviando otras comunicaciones, mail marketing, grandes donantes, lo que toca. No perdamos más el tiempo. No, no penséis eso de, bueno, quizás en el futuro. No, si te he dicho que no, es decir, céntrate en lo que tienes, no en lo que no tienes, ¿vale? Y eso, sabéis que para nosotros es una obsesión. El retorno a la inversión. Vamos a ser siempre a ese tiro fijo, ¿vale? Que el donante nunca se sienta solo, y ahora hemos visto, conocer familiares y parientes, ¿vale? Y mantener ese contacto continuo. Incluso si da menos, no pasa nada. Si va dejando de donar menos, pero nos ha confirmado que era el testamento, no hay problema, ¿vale? Los últimos años de vida, y esto hay que entrar en la psicología, ¿vale? Es posible que se tienda a repartir o a tener otras opciones, ¿vale? Otras visiones de querer ayudar a otras organizaciones, familiares, lo que sea. No pasa nada, nos han confirmado hasta ahí, seguimos acompañándole, ¿ok? Vale. Vamos a la parte de dotación de personal. Una parte que yo creo que también nos interesa mucho. ¿Quién va a gestionar esto? ¿Sí? ¿Qué es lo ideal en la gestión de un programa de herencias y legados? Vale. Problemas que acostumbran a pasar. Y esto os importa porque como vais a gestionar carteras híbridas, vais a tener que hacer malabares, ¿vale? Porque vais a tener, o probablemente tengáis una persona que se dedica absolutamente todo, ¿vale? Eso va a ser un problema. Desde Veritus tampoco podemos dar varitas mágicas que lo solucionen, pero
Fijaros, la semana pasada en el Congreso de Fundraising de Madrid vino nuestro CEO, ¿vale? Es el fundador de Veritus. Y dijo una cosa espectacular que la gente se quedó literalmente a cuadros y es algo que en nuestra cultura no se acepta mucho. Y dijo, si tú tienes un Major Officer de grandes donantes o un Legacy Officer que te trae mucho dinero, págale. Págale incluso más que al director. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que te está trayendo. Con lo cual, págale lo que le tengas que pagar. Si te trae dinero, y esto es muy americano, lo sé, aquí tenemos otra visión, pero lo dijo claramente, todo el mundo se puso a reír. Él lo dijo serio. Si alguien te trae dinero, cuídale, págale lo que se merece. ¿Sí? Demasiados leads y demasiadas funciones. Volvemos atrás. Ojo con los leads que no son de calidad y ojo con esa multitarea, esos hombres orquesta que acostumbran a ser los fundraisers en España. ¿Vale? Herencias y grandes donantes combinados es un desafío / problema. Las responsabilidades no están claras, atención, importante un pequeño trabajo interno de definición de tareas, roles, responsabilidades, os ayudará, ¿vale? Y esto también de cara a la cultura de filantropía son acciones importantes. Y marketing, calificación, administración, que sería este stewardship, se agregan a las responsabilidades, ese todo en uno, ¿vale? Pasa mucho. Sigamos. Tendríamos esas diferentes figuras. Grandes donantes, captación, generación de leads, cualificación, ¿vale? Ese filtro primero, y luego esa administración, esa mayordomía, ese stewardship, ¿vale? Que sería otra figura. Uno que capta, filtra, etcétera, etcétera, y cuando esto ya está confirmado, tiene calidad, creemos que tiene potencial, lo pasamos al stewardship, ¿vale? La figura del stewardship quizás es muy etéreo y suena mucho, muy fácil, ¿no? de decir, pero difícil de comprender, pero es literalmente esto, un acompañamiento. Estoy aquí para responder preguntas, para ayudarte, ¿vale? Para guiarte. No es nada más que eso. Evidentemente es muy complejo hacerlo bien, hacerlo con sensibilidad, de manera organizada, etcétera, etcétera. Pero es acompañar, no hay nada más, ¿sí? Y se tienen que tener en cuenta muchísimas tangentes. Tangente legal, la tangente emocional, tangente familiar, tangente interna, ¿vale? Cómo trabajamos internamente esta carga de trabajo, etc, etc. Voy a seguir un poquito, ¿vale? Expandiendo su alcance, ¿vale? Importante, y yo creo que a veces es también imprescindible. No hay problema en que lo que son directores de programas, miembros del board, etcétera, etcétera, entren en contacto con un testador. Muchas veces el testador quiere conocer hasta el último detalle. Quien guía, atención, quien guía es el stewardship, ¿vale? Ese es quien lidera, pero es normalísimo que un testador quiera conocer de arriba abajo la organización. Por lo tanto, no hay que cerrarnos, para nada. Al revés, puede ser positivo, ¿sí? Si hay dudas, y evidentemente saldrán en nivel legal, pues miembros de la Junta que tengan, o quien sea, aquí pone miembros de la Junta, pero pueden ser cualquier persona que nos dé una mano para resolver dudas y preguntas, ¿vale? Y abogados y profesionales, ¿vale? Para temas legales. Al final, como veis, estamos cubriendo a ese testador de todo lo que él quiere. Es como el niño mimado, ¿vale? De la casa, que si quiere esto, le damos esto, que si quiere lo demás, le damos lo demás. Con profesionalidad, sentido común, pero pensad que estamos hablando de mucho dinero, ¿vale? Un legado nos puede salvar los siguientes años, ¿vale? Tranquilamente. Y esto yo lo veo no a diario, pero casi. Organizaciones que reciben pues cada año 5, 10 millones en legados, en pisos, cuentas, acciones, un montón de cosas, ¿vale? Tema interesante también, y voy a pasar por encima muy rápido, ¿vale? Pero existe. Y esto no forma parte de Veritus, pero yo os lo comento. Temas éticos, compliance, transparencia, etcétera, etcétera. ¿Acepto la donación de cualquiera? ¿Acepto acciones de una empresa armamentística porque me lo ha dejado? Cuidado, esto pasa, ¿vale? Con lo cual, reflexión interna. Aquí yo no me mojo, ¿vale? Pero ha pasado. Señores o personas con incluso mala reputación, incluso delictivos, que han dejado herencias y legados.
¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esto? ¿Vale? Bueno, yo creo que era la madre de Teresa de Calcuta, ¿no? Que decía, a mí me da igual de dónde venga el dinero. No lo sé. Yo aquí ya los tiempos han cambiado, pero quizás valdría la pena un trabajo interno también de crear un pequeño protocolo, ¿no? Esas buenas prácticas. Es algo que también las organizaciones cada vez hacemos más. Ese código ético, buenas prácticas, conducta, canal de denuncias, atención, también puede ser una solución interesante para algunos temas, ¿sí? Tenerlo en mente, ¿vale? Voy bajando ya y yo creo que me va a dar tiempo a verlo casi todo y dejaré 10 minutitos para preguntas, 10-15, ¿vale? Los pequeños pasos traen éxito, ¿vale? Ya sabéis, estas fotos maravillosas que utilizamos. Esto ya es un poquito esa magia del fundraising. Lo básico, acompaña, aquí pone administra y reconoce. Reconocer, o sea, agradecer, siempre. Ya está. No hay más secreto, ¿vale? Acompañamos y reconocemos. Gracias. Te explico. Dice, compromiso, unión y publicidad. Esto, ¿qué quieres que os diga? Compromiso con el testador, es más de lo mismo. Unión, ¿vale? El testador tiene que intentar o tenemos que hacerle sentir parte de esto. Y publicidad. Recordad que os lo he dicho anteriormente. Recordad que hace tiempo las ONGs buscábamos siempre esos altavoces, ¿no? Difunde nuestra causa. Sí, era muy típico, ¿no? Ya no buscamos, estuvo de moda durante unos cuantos años el sea altavoz nuestro, comparte, difunde, esto al final, poco a poco vemos que no ha tenido tanto, que sí, compartimos mucho, pero aquí el dinero no entra, ¿vale? Que al final la pela es la pela y debería entrar por alguna parte. Aquí lo que estamos diciendo es que ese testador tiene que evangelizar un poquito. Ahí sí. Es decir, tiene que explicar que ha hecho un testamento a favor. Y se lo vamos a preguntar si le parecería bien explicar que ha hecho esto y poder dar publicidad. ¿Vale? Si hacemos publicidad, lo habéis visto en las historias de las landings que os he mostrado, son gente que da la cara y dice, sí, yo he hecho esto. ¿Vale? En estos casos son importantes. ¿Sí? Ese altavoz de esta decisión y de esta herencia ilegal. Evaluación y presentación de informes. Vamos un poquito a las métricas, ¿vale? ¿Cómo pensar en métricas? Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño, que se colapsa aquí. Vale. Fijaros una cosa muy interesante. Este último punto, ¿vale? Al final aquí es todo lo que os he dicho. Buscar en vuestra base de datos, ¿vale? Identificar, ¿vale? Y sí, hay métricas, ahora las veremos. Pero los objetivos son solo para el tercio superior de su carga de trabajo. Os he dicho que un Legacy Officer trabaja con un pool de 150, ¿vale? Ahora da igual, olvidemos de los 150, olvidemos del Legacy Officer. Vais a trabajar con una carga híbrida, ¿vale? Vamos a fijar objetivos solo para los más potentes. El resto los vamos a acompañar, ¿vale? Pero para ese tercio, imagina que tenemos 10 a 3, que van a ser nuestros caballos ganadores realmente, a esos sí que vamos a acompañarles de tal manera que podamos fijar esos objetivos, ¿vale? Que pueden incluso hacer variar esa donación, esa herencia inicial, ¿sí? Vamos a buscar, con esto conseguirás esto, pero lo vamos a hacer de manera muy, muy, muy concreta. Vamos a presentar proyectos, va a conocer las tripas, ¿vale? Vamos a fijar realmente esos objetivos clarísimos para que esta persona en vida ya realmente haga ese impacto. Métricas Veritus, pues muy sencillas. Ya las conocéis algunas. Conexiones significativas. Es una de nuestras pequeñas obsesiones. Cuando hay alguien que realmente nos muestra interés en ello, ¿vale? Ha habido conocimiento. Yo, organización, a través del que sea, tengo una conexión, me han dado información real, fidedigna, de que yo quiero hacer un donativo, quiero ser testador, lo que sea. Esto es una meaningful connection, ¿vale? Una conexión significativa. Avanzamos en la decisión de donar y conocemos más cosas del donante. No es un ya te llamaré lo que sea. Las meaningful connection ya sabéis que son estas. Es esa métrica un poquito intangible que cuesta de realmente saber si es cierta o no, pero nos dice si estamos evolucionando o estamos estancados, o yo a mi donante y testador no sé nada de él y me he olvidado. ¿Sí? Número de legados, evidentemente, valor de los legados, tasa de éxito, la conversión y los nuevos leads que entran. ¿Sí?
Revisión y periódica de casos. Importante. Tenemos que revisar trimestralmente, ¿vale? Nuestro caseload, nuestra piscina de casos. En vuestro caso no va a ser así, porque difícilmente vais a tener un volumen que necesite esa revisión trimestral constante de quién entra y quién sale, ¿vale? Pero sí que una de las cosas que ya os he mencionado es eliminar donantes que no responden. Si no hay feedback, no hay meaningful connection, no hay nada, señores, a otra liga. ¿Sí? Perfecto. Traspasar herencias consolidadas al stewardship, ¿vale? Esa persona, me falta una de aquí. Esa persona que va a acompañar, agregar nuevos prospects, ¿vale? Eso sí que se tiene que hacer de manera regular. Y agregar nuevos prospects a la lista de stewardship. Recordad, hay una fase de captación, filtración, cualificación, se ocupa una persona, ¿vale? O un departamento, quien pueda, ¿vale? Y luego, si esto sube de nivel y son candidatos, realmente pasan al stewardship. Vamos a pasar directamente a cómo trabajar en la práctica, ¿vale? Crear una estrategia para cada prospecto transferido. Es decir, si a mí me llega, yo soy el stewardship y me llega un donante, hay un testador, ¿vale? Vamos a buscar vamos a crear ese plan de comunicación, ¿sí? Estableceremos métricas, sobre todo, sobre ese conjunto, ¿vale? Si tenemos un programa de reconocimiento, interesante, programa de reconocimiento, ¿qué es? Esto es muy americano, ¿vale? Pero yo os lo explico. Programas de reconocimiento son programas específicos, que esto a los americanos les encanta, hablan mucho de ellos mismos y les encanta dejar huella y explicar sus actos de contrición y beneficencia al mundo, ¿no? Tienen programas específicos de reconocimiento. Ese muro, ¿no? Para entendernos, donde ponen placas de este señor hizo tanto, esos reconocimientos, se puede plantear aquí, no hay problema, no es muy habitual, pero yo, por ejemplo, cuando estuve dirigiendo Alzheimer Cataluña, pues a unas 3 personas que hicieron el legado a favor nuestro, pues a nuestra sede les pusimos el nombre a unas salas de reuniones, ¿vale? Hicimos un pequeño reconocimiento, invitamos a las familias, etcétera, etcétera, descubrimos las placas, pero bueno, un pequeño muro de reconocimiento, un programa, entre comillas, sencillo de reconocimiento, ¿vale? Pero puede funcionar y es una buena idea, sobre todo para las familias, ¿no? Se sienten muy identificadas. Step 2. Tipos de legado. Un poquito también en lo que iba antes, ¿vale? Aceptaremos acciones de una empresa armamentística. Hay muchos tipos de herencias y legados. Herencias en cash, herencias en activos inmobiliarios, acciones, etc, etc, etc. Tenemos que saber gestionar esto también a nivel legal internamente, ¿vale? Sigo, que ya me estoy quedando en las últimas slides. Marketing. Otra vez, súper importante, ¿vale? Esos primeros pasos que vamos a dar para crear esto. Crear una maquinaria de marketing para intentar gestionar y que nos lleguen nuevos prospects, ¿vale? Eso sí, lo primero, vamos a trabajar y analizar la base de datos que tenemos ahora, ¿vale? Antes de empezar a generar prospects y leads externos, tomaros el tiempo de coger vuestra base de datos y buscar esos posibles perfiles, ¿vale? Para donantes, para testadores. Y step 4, crea un plan de stewardship. ¿Qué va a hacer esa persona con esos testadores? ¿Vale? Cuando dice aquí líder de equipo, esto no es líder de equipo, es un senior, ¿vale? Lo tiene que gestionar alguien senior, nunca le deis a un junior, ¿vale? Ese es nuestro consejo. Tiene que ser una persona con experiencia, con conocimientos, muchísimos, ¿vale? Y no lo puede gestionar cualquiera, una herencia ilegal, ¿vale? Tiene que haber ahí una solera para entendernos, ¿sí? Vale, voy a seguir. Ay, necesitas comenzar con una cartera híbrida. Sí, sí, Ignasi, sí, todos somos carteras híbridas aquí y vamos a repasar un poquito qué es lo que va a pasar con esas carteras híbridas, ¿vale? Lo primero, vas a trabajar con muchas disciplinas, ¿vale? Lo sabemos, vas a trabajar en generación de leads, al final igual la misma persona lo hace todo, va a ser muy complicado. ¿Se puede hacer? Bueno, hasta cierto punto, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cuándo pasa? Pues cuando la base de datos es pequeña, ¿vale? Acabamos de crear ese programa y todavía nos falta gente o no sabemos cómo hacerlo,
¿vale? Y no tenemos dinero para hacerlo, ¿vale? Ya está. Es así de claro. Esto nos obligará a tener una cartera híbrida, incluso de, como os he dicho, en diversos segmentos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Una posición, una carga híbrida no es una solución a largo plazo, ¿vale? A medida que vayamos creciendo, es posible que podamos incorporar nuevas personas, ¿vale? Y eso sí, os recuerdo lo que os he dicho inicialmente, ese journey que conecta todas las fases, desde prospect, que le interesa recibir la newsletter, donante pequeño, medio, grande, herencias y legados. Yo os pediría que hicierais un pequeño esfuerzo en algún momento de generar, idear ese camino, ¿vale? Yo acabo de darle OK a recibir newsletters, que por cierto el tema de las newsletters en este congreso, y hago también un inciso, ya se empezó a poner en duda la eficacia de las newsletters entendidas como tal, ¿vale? Vino un señor de Inglaterra y dijo, ojo, esto de las newsletters con 25 artículos uno detrás del otro porque nadie se lo lee, ¿vale? Igual es más eficaz una píldora, un email cada semana y media o cada dos con un contenido muy potente que te enganche, que sepas que, ostras, ahora me acaba de llegar esto, ¿qué es? ¿No? Y que te dé ganas de abrirlo. La newsletter, os animo a revisar esas tasas de apertura que tenéis, porque probablemente sean muy bajas, ¿vale? De nuevo, imaginaros, yo le acabo de dar OK a la newsletter, ¿qué vais a diseñarme a mí? ¿Qué vais a pensar para que yo haga un donativo? Y cuando hago un donativo, ¿cómo vamos a hacer ese upgrade? Si es que lo vamos a hacer. ¿Cómo le voy a plantear a Ignasi que me dé, en lugar de 10, me dé 50 al año? ¿Sí? Y si me da 50, ¿cómo voy a continuar fidelizándolo para que igual en algún momento pues me pueda dar 500? Y si me da 500, ¿por qué no proponerle de aquí unos años que me deje algo en herencia? ¿Ok? Esto que he dicho en 30 segundos requiere mucho trabajo, pero os lo recomiendo. Yo creo que os comenté, yo doy a una organización cuya causa me parece maravillosa, voy a dejar de donar, porque a mí nadie me cuida, nadie me dice nada, nadie me informa. Y la causa es maravillosa, pero me siento abandonado, literal. Y es una causa con la que me vincularía mucho más. Lamentándolo, me voy a ir a otra organización que también conozco, súper profesional, que me encantan y probablemente esté mucho más cuidado, ¿vale? Evidentemente, doy lo justo, porque si no daría a todo el mundo. Pero lo que me pasa a mí, pasa a muchísimos donantes, ¿ok? Sigamos y acabamos. Hay que tener en cuenta ese perfil, ¿vale? Del profesional que vamos a escoger para esa hombre orquestra. Cuidado, importante. Los perfiles profesionales que se ocupan de las tareas y de las responsabilidades y departamentos es crucial. No digo nada que no sepáis, pero a veces tomamos decisiones un poquito a la ligera, sobre todo cuando pensamos que una persona puede hacer todo y más. No es así, ¿vale? Pensad en la carga de trabajo que va a tener. Sí, el otro día me preguntaron, oye, yo, ¿por qué tengo que coger Veritus para mi programa de grandes donantes? Y la respuesta fue muy sencilla. ¿Cuántos grandes donantes tienes? Pocos. No te va a servir de mucho. Retorno de la inversión. Vas a pagar una cantidad de dinero, lo que vas a recuperar no te va a salir a cuenta. ¿Sí? Hay que ser también transparentes. Pues con esto, lo mismo. Va a salir a cuenta esa inversión que yo hago de tiempo y de dinero, tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y si tenemos que salir en algún momento de esa situación híbrida, pues saber qué hacer, ¿vale? Me quedan 2 diapositivas y acabamos, bastante on time, ¿vale? Los casos híbridos, carteras de hago todo y más, no sirven a largo plazo, ¿vale? El recaudador de fondos, el fundraiser, siempre acaba tendiendo a hacer más una cosa que otra, ¿vale? Así que líderes de equipo, directores, etcétera, etcétera, controlad también estas cosillas. Es normal, no es una crítica, pasa, ¿vale? Pero también pensad que a medida que vamos ingresando más, vamos a poder ampliar también nuestras acciones, etcétera, etcétera, y, lógicamente, nuestro staff, ¿vale? ¿Y cómo salir de una cartera híbrida? Bueno, pues Harry Potter y paciencia, ¿no? Habladlo siempre internamente, ¿vale? Esa cultura de la filantropía, hablad de todo lo que podéis hacer. Controlar esa value attrition, ¿vale? Y el crecimiento de ingresos, la value attrition en todos los segmentos, ¿vale? Número de testadores, etc, etc, etc.
y crear aceptación y comprensión del impacto, esto está mal, del impacto de los casos híbridos. Es decir, sed conscientes de qué implica esta gestión de malabares que tiene que hacer una persona. Y ya está. He llegado a las 12:15, un sprint. Preguntas, muchísimas preguntas, dudas, comentarios, lo que queráis. Voy a dejar de compartir un poquito. Ignasi, entiendo que por cartera híbrida lo que entendemos es que en las fundaciones, por ejemplo, medianas, como la que yo me encuentro, es verdad que con poco personal gestionamos mucho y en este caso yo soy el equipo. Entonces, claro, lo mío es una cartera híbrida total y tengo que salir de esto. Vale. Entonces, bueno, de todo lo que vienes, entiendo que para mí es fundamental hacer una buena detección, estudiar bien mi base de datos y no querer abarcarlo todo, sino que tendría que seleccionar qué tipo de donante, qué tipo de legado, porque yo diferencio mucho entre testamento solidario o legado solidario. A mí, para empezar, yo llevo muchos años atendiendo en mi fundación que tenemos que comenzar, vamos a empezar a dar la oportunidad de hacer un legado solidario a través de una nueva web que vamos a implementar. Y entiendo que lo que tú aconsejas en esas carteras híbridas, como puede ser nuestro caso, es que a base de una buena detección, de un buen análisis de nuestra base de datos, seleccionemos, no queramos abarcar grandes donantes, medios, sino que tal vez nos tengamos que decantar por un segmento. No. ¿O no? ¿Tú cómo lo ves? No. Bueno, primero de todo, ese análisis de tu base de datos, ¿vale? Cuando digo análisis, ¿qué quiere decir esto? Perfil de tu donante, ¿vale? Sí. Género, edad, su territorio, cantidades, etc. Y vas a tener ese perfil, ¿sí? Una de las cosas que vas a tener que mirar es de dónde viene más dinero. De aquí, de allá, del digital, de este segmento, etc, etc, ¿vale? Yo sin ver eso no te puedo decir que es una actividad prioritaria para mí. Menos con lo que estás diciendo ahora, ¿no? De que te ocupas de todo. La reflexión que tienes que hacer es cómo puedo hacer lo máximo, ¿vale? Con la más eficiencia y que nada salga perdiendo. Yo creo que incluso te has respondido tú misma, ¿no? Es complicadísimo esto, porque además tenemos que trabajar la adquisición, es decir, ¿no? A veces necesitamos, que desde Veritu siempre decimos, nosotros lo que hacemos es trabajar con lo que ya tenéis generalmente, sobre todo grandes donantes, os tenéis ahí, trabajadlos, ¿vale? Ahí es donde está más el retorno a la inversión. Pero evidentemente tampoco podemos descartar la adquisición, es decir, tienen que entrar nuevos donantes de alguna manera, ¿no? No lo sé, me estás pidiendo una auditoría y una consulta. Poco a poco. No, pero no, es decir, no se puede abandonar nada. Vale. Creo que la clave está en ser capaces de, para cada segmento ese del pipeline, con lo que tengas, conseguir ser lo más eficiente posible, ¿vale? Y saber renunciar a cosas, ¿vale? Que esto, No, por eso te digo, quiero decir, no, mi cabeza está dispuesta a renunciar para ser eficaz. Quiero decir, si yo soy conocedora de que tengo una base de donantes que a lo mejor no es exactamente el gran donante, no iría a trabajar exactamente un testamento solidario, sino tal vez más la figura de un legado. Quiero decir que no, ahí también, no, a veces no hay que querer abarcar el todo, sino que a lo mejor una manera de conocerse, ¿no? Sí. Bueno, este autoconocimiento también es importante. Fijaros una cosa, Aquarius, ¿vale? Marca Aquarius. ¿Sabéis cuándo vendió más en toda su vida? Cuando dejó de hacer publicidad. Sí. Estuvo unos años que no hacía publicidad. Seguí vendiendo como siempre, ¿vale? Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Y cómo se explica? ¿Cómo se explica? Marca consolidada,
producto único, Sí. no necesitaban. ¿Qué les permitió? Pues hacer otras cosas. Entonces, claro, es que esto, ese autoanálisis, ese autodiagnóstico, hay que hacerlo con pies de plomo. Mm. A ver si vas a renunciar a algo en beneficio de otra cosa y nos equivoquemos, ¿sabes? ¿Abandonamos la adquisición de nuevos donantes y leads para centrarnos en lo que ya tenemos? Bueno, No, eso nunca, ¿eh? Es que yo diferencio, una cosa es la captación de nuevos donantes y otra cosa mucho más específica es dirigirse al segmento de herencias y legados. sí, desde luego, desde luego. Claro, yo la captación de donante puro y duro, del donante periódico puntual, el que se maneja, eso por supuesto no vamos a renunciar. Pero como nuestros medios son limitados, tendremos que hacer un buen diagnóstico para saber dónde vamos a poner el esfuerzo para, pues, hacer una primera prospección, una vez que hayamos llegado a término, para ver, bueno, vamos a probar a ver si conseguimos segmentar bien y hacer el esfuerzo, ya que tenemos, bueno, pues capacidades limitadas, y esto requiere un seguimiento y requiere tal, pues a ver si... Yo creo, Conchita, que el primer paso es dentro de el casa. análisis. Sí. Vamos a ver qué tenemos Sí, dentro de casa, vamos a poner orden, vamos a sí. hacer una buena pintura, una buena foto. Que entiendo, que me ha encantado, que eso es el plan de acción, que me ha parecido... Sí, bueno, uno de los ejercicios que hicimos aquí, pero esta vez es más desarrollado, es ese análisis de cuántos donantes tengo, por qué tipo, bla, 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 también nos ayudará a detectar en atascos. ¿Vale? ¿Qué son los atascos? Pues tengo tropecientos donantes que dan de aquí a aquí, pero luego por encima tengo muy pocos. Muy poco. Claro, ¿cómo desatasco esto? Y esto es súper importante. Gracias. ¿Qué más? Bueno, Ignasi, pues nada, la sesión de hoy sería un wow de esos de dejarlo posar para volver a verlo con más calma. Ya he ido con una... Claro, y luego es lo de siempre, ¿no? El momento actual de cada entidad, ¿no? Sí que es verdad que te hace reflexionar sobre algunas cosas. Nosotros tenemos, en nuestro caso, y un poco en lo que comentabas de la tarea, quizás no haya, que esto es un quizás porque no lo sabemos, no haya una persona de herencia, digamos, o legado entre los donantes, pero sí tenemos una residencia en la que familiares no directos a veces o tal, dejan a sus personas, a sus familiares, que hay buena relación y esas familias a veces están solas y demás. Lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que ahí sí tenemos pues personas que quizás pudiésemos trabajar en este sentido y que nunca hemos hecho, ¿no? Por esa parte de que es un tema delicado, que siempre has oído eso, no es un tema delicado, que lleva mucho tiempo, que a ver cómo lo afrontamos y todas las cosas. Pero bueno, sí hemos pensado en ello. Al tener esa parte de residencia en el que viven personas que tienen unas familias envejecidas, igual solas, bueno, que sabes un poco cuál es lo que tú decías un poco, el abanico familiar o el entorno familiar, pues bueno, sí que ha hecho pensar en esto. Pero bueno, me voy a quedar con dos cosas. Esta parte que decías de tuya personal, de que vas a dejar de donar porque te sientes abandonado y que nadie te cuida. Sé que hay gente que no le gusta que dona y que no le gusta especialmente que le cuiden o que le pasen, digamos, o le den mucha información, es lícito, pero sí que es cierto que nuestro punto es ese, ¿no? Nuestro punto es ver lo que tenemos bien, tenerlo claro de las primeras sesiones, digamos, ¿no? Que tú nos contaste, ver claro qué es lo que tenemos, quiénes son esas personas que nos hacen esas pequeñas donaciones todos los años o puntualmente y cuidarlos, o al menos preguntarles si quieren que los cuidemos de otra manera, ¿no? Es que fíjate una cosa súper interesante, es decir, si yo no quiero que me cuides, ya te lo diré, pero vamos a Claro. empezar dando el máximo de cariño posible en todos los aspectos a ese donante. Oye, que está donando dinero, que está haciendo un esfuerzo, es que... Entonces, nuestro punto vital, digamos, como entidad, está ahí todavía, ¿no? En esa parte de cuidar y además con la esperanza, yo creo, o sea, firmemente además, con la esperanza de que haciéndolo bien y teniéndolo todo un poco ordenado y haciendo ese proceso de cuidado, quizás de esos ya, de ese primer paso, vamos a sacar mucho beneficio. Bueno, es una sensación que tengo, ¿no? De pasar de no cuidar mucho a cuidar a esas
pequeñas aportaciones siempre se puede aumentar, ¿no? Pasar del pequeño al medio, digamos, ¿no? De donantes. Y luego quedarme con la parte de agradecer. Entonces, como queda poco tiempo, pues nada, como siempre hay que agradecer en todos estos procesos de donación y de captación de fondos. Nosotros, por un momento también vital de la entidad, no vamos a hacer el acompañamiento grupal, algo que me pesa bastante haber tomado esa decisión, no yo, pero bueno, me pesa bastante porque porque cuando parece que estás en la rueda, no quieres seguir para no perder todo esto, ¿no? Es como que sería ahora el momento porque está uno con la cabeza como a muchas revoluciones, ¿no? Entonces igual era el momento, pero sí que es verdad que, oye, somos varios y tendríamos que, bueno, acompañamiento grupal, no estamos ahora en ese momento. Así que nada, darte las gracias por una muy buena, de verdad, muy conectado. Yo por lo menos es lo que pido con las formaciones, estar conectado siempre y en esta lo estuve sin ninguna duda, así que gracias. Bueno, gracias a ti, a todos vosotros. Yo, a mí muchas veces ya no me llaman para dar charlas, ponencias, no, porque digo barbaridades, bueno, porque me emociono, porque digo las cosas que nadie quiere oír. Y yo intento, el otro día en el Congreso me vino muy jóvenes que acababan de montar una fundación y están en el Congreso. Y bueno, empezamos a charlar, claro, porque tú llevas muchos años, no sé qué, bueno, ¿y qué harías? Y digo, mira, haced todo menos lo que han hecho todos estos que están aquí en el Congreso, ¿vale? Porque los congresos de qué van, de reparar errores. Si te fijas, todas las ponencias son, vamos a hacer esto, pero claro, porque tenemos este problemón. Vamos a hacer lo demás, ¿por qué? Porque tenemos este problemón que hemos llegado aquí porque no hicimos. Entonces, centraos en lo vuestro, en lo bonito que tenéis, ¿vale? Sentido común, paciencia, no querer abarcarlo todo y yo creo que el mejor KPI que tenéis todas las organizaciones es el beneficiario usuario, ese índice de felicidad que tiene que tener, y dos, ese índice de felicidad, satisfacción, conexión que tiene que tener vuestro ecosistema y ese donante. Al final, esto es lo que realmente yo creo, y puede sonar muy poético, pero esto es lo que manda y nos tiene que mandar. Porque lo demás, ¿qué crees que os diga? No sé, me estoy haciendo viejo, ¿eh? Ya empiezo a hablar como un gurú de aquellos que dice, sí, vale. Sí, abuelo, sí, que sí. De verdad, gracias a todos, ¿eh? Yo me lo paso muy bien. Espero haberos aportado algo y desde Veritus y que lo podáis poner en práctica. ¿Qué más? No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, yo, Ignacy, agradecerte, a ver, nos ha servido, creo a nosotros nos ha servido bastante y con otras ideas para poder conseguir dinero y hacer la captación de fondos antes de todas las necesidades que tenemos. Esperemos tener resultados positivos. Bueno, sí. Jordi, no sé si querías decir algo. ¿Tienes la mano? No. Hola, hola, ahora sí. Ahora sí. Nada, eso. Pues a ver, agradecerte también la formación. Sí que es verdad que ha habido algunos días que no hemos podido estar por temas de agenda, pues siempre aquí, pero nada, que lo hemos ido siguiendo y también lo he ido transmitiendo a mi superior, así que nada, que hemos cogido muchas ideas interesantes y especialmente esta última sesión también de herencias y legados, más específico. Pues me ha gustado mucho porque hace poco que estuvimos planteando la creación de un díptico, de un folleto, precisamente para dejar en notarías y justo cuando ha aparecido la diapositiva, exacto, he pensado, bueno, pues no hace falta continuar. No, No, hombre, puede ser que funcione, pero para nosotros es un mecanismo que está un poco, anticuado a lo mejor. un poquito. Pero ojo que Ya. también esto es otro mercado entre comillas, ¿vale? Sí, no, bueno, al menos también después pensaba, a lo mejor la captación del lead sí que es importante hacerla desde la forma digital, pero después cuando lo invitas a la fundación, ¿no? O lo acompañas tal, pues dar el folleto pues tampoco nunca está de más, ¿no? Un soporte más en el que tienen toda la información escrita, pues ya nos puede servir. Pero nada, sí que es verdad que ahora es como que quiero digerir muchas ideas
y pedirte eso, que si también podemos estar en contacto de cara al futuro, pues para hacerte una consulta o un café o algo, pues Yo me podéis encontrar, os paso, no sé si, creo que estaba si no os lo paso por aquí, mi LinkedIn, vale. y os lo pongo en el chat ahora, pero creo que estaba en el Pues folleto. te lo agradezco, sí, Sí, porque he ido tomando apuntes y demás y era como, bueno, ahora se me ocurre preguntarle esto, pero después decías otra cosa y yo, pues la duda era otra y nada. Bueno, bienvenidas las contradicciones, ¿eh? Porque si no hubieran... Ya, A ver, esperad, ahora os lo paso. pero sí, que la verdad que muy útil Yo y intento creo ser que súper pragmático siempre, porque es que, no sé, creo que es lo que nos hace falta, ¿no? Y decir sí, las cosas por su nombre. casi que vamos más rápido si vamos al grano, ¿no? Que no Sí, dar vueltas. Total. y romper algunos tabús y algunas cosas que no se dicen nunca. Y hablo desde mi experiencia, ¿eh? Que no tiene Sí, por qué sí. ser, ¿no? No, bueno, Para pero nada. Pues mira, ya pues tenéis aquí nada, mi link. perfecto. Pues nada, mil gracias por todo. A vosotros. Ya está. Muy bien, pues si no hay nada más, buen verano y buen todo. Y con los que seguís el plan, la fase 2, vamos hablando. ¿Vale? Estamos en contacto. Un abrazo enorme, ¿vale? Cuidaros mucho. Venga, muchas gracias por todo, Jessy. Un A abrazo. vosotros. Lo vemos todo. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.